Mi causita Charlie se ha ido, pero... No, no me hagas llorar. No, y ya ha sido despedido, lastimosamente. Entonces, imposible que lo volvamos a ver, ¿no? 3, 2, 1. Oye, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Team Smile. Y bueno, antes de empezar, queremos decir que este video viene patrocinado por Tiendas Tú y Yo. Gracias, Tiendas Tú y Yo, por patrocinar nuestros videos. Tiendas Tú y Yo, el detalle importa. Y bueno, como habrán notado, para nuestro programa de hoy me encuentro solito, pero me encuentro con un invitado especial. ¿Cómo es tu nombre? Estamos aquí con el joven. Él es líder de jóvenes en una iglesia. No podemos mencionar la iglesia porque ya saben que no nos han pagado, entonces. Así que les presento con ustedes el joven Hitoshi Granados. ¡Bravo! Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Abdel. Mi nombre es Hitoshi Granados. Como ya lo dijo Abdel, soy líder de jóvenes de la iglesia. ¿Lo digo o no lo digo? Ya. Pero bueno, chicos, es un gusto estar aquí. He estado viendo los videos y nada, me animé a poder venir. Entonces, los dejo con nuestro director. No, yo soy locutor, ¿no? El director está detrás de cámara. El tema que vamos a hablar de hoy, ¿no, Hitoshi? Es un tema algo morboso, se podría decir, ¿no? Un tema como que nadie quiere tocar, ¿no? El tema de hoy es el deporte blanco. Y se estarán preguntando, ¿no? Oh, pero ¿qué tiene que ver el título con el fondo, ¿no? ¿Y por qué no están en su sillón rojo, no? Sino, ¿qué pasa? Como nos hemos ido de vacaciones y hemos demorado en llegar, venía al zoológico. El deporte blanco, el tema. Es un tema, creo que muchos ya entenderán, ¿no? Ya acá nadie sabe. Bueno, el tema en sí es la pornografía, ¿no? Vamos a hablar de un tema bastante polémico para algunos y bastante, como dicen, morboso, a alguien que no quiere hablar. Es morboso, pero directo, ¿no? Porque si hablamos de la pornografía o el no por, ay, chibolos, es mentira que nos están viendo, yo sé que saben, no van a comentar acá, yo no sé, ay, nunca he visto. Falso, mentira, ¿verdad? Yo creo que este tema de la pornografía y el deporte blanco, por no decirlo por su otro nombre, porque tal vez Facebook nos baja ahí, ¿fuiste? No quiero. Ajá, Flynn, no. Entonces, este tema, tal vez de estos videos de contenido sexual, es muy recurrente, más que nada en cierta edad, ¿verdad? Pero vayámonos tal vez al origen de esto, no es un problema, porque mucha gente lo ve como normal, justo a eso vamos a llegar más adelante. Pero por ahora vayamos el origen, ¿dónde se origina tal vez estos videitos inusuales? Tú que eres experto en el tema y que tal vez... No, porque, sí. O sea, yo la verdad soy un iletrado, ¿no? O sea, ahí unas cuantas cosas he averiguado, pero tú me comentabas que hablabas con tus jóvenes tal vez sobre este tema, ¿no? Sí, exacto. Que lo veías mucho, obviamente no se mencionan los hombres, ¿no? Pero lo veías mucho y te preocupaba, ¿no? Exacto. La intensidad tal vez en que se consume eso, pero el origen, ¿de dónde viene el origen? Bueno, para empezar, como lo dice Abdel, ¿no? A veces hablamos de esto o hacemos esto sin saber ni siquiera de dónde viene. Entonces, para eso vamos a vivir un poco a la historia, ¿no? Del cual nos va a explicar de dónde viene esto. La pornografía en sí es una serie de acciones que el ser humano tiene desde siglos atrás. Literalmente no se puede saber desde qué momento, desde qué años se practica esto o se hace esto, pero muchas de las civilizaciones lo muestran, ya sea en su arquitectura, en sus dibujos, exacto, en sus pinturas, exacto. Ya se muestra, quizás no tan literal como lo vemos ahora, ¿no? Que ya es el acto en sí, pero sí muestran imágenes bastante eróticas o bastante explícitas, ¿no? Entonces podemos ver en la cultura egipcia, en la cultura griega, en la cultura, no sé, en la Mesopotamia, en la cultura oriental inclusive. Exacto, o sea, y los romanos son los que digamos, proyectaron esto, ¿no? Al mundo en sí. ¿El vivo?
y lo hicieron más, exacto. Vamos a ver, eso te vamos a tocar más adelante. Pero, como les digo, esto es un tema que viene de siglos atrás, no es algo que se ha creado ahora, sino ya no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo, exacto. La gente puede venir y mira, oh Dios mío, esto recién se empezó tal vez en 2016, perdón, 10, pues esos años, 1900, antes de que venga el internet, ¿no? Exacto, entonces, si queremos desglosar también la palabra, que ¿por qué se le llama pornografía a la serie de imágenes o videos explícitos o bastante eróticos o ya literalmente sexual? Esto viene de ser una palabra griega, ¿no? Lo que nos decía nuestro director, ¿no? Los romanos y los griegos son los que le dan un nombre, le dan una importancia a todo esto y hace parte de la cultura. Parece que por ello se introduce este nuevo, no sé ni cómo llamarlo, se introduce este nuevo deporte. Claro, ya que estamos hablando de deporte, este nuevo entretenimiento. Exacto, es una forma de entretenimiento. Algunos dicen que es una forma de entretenimiento. Entonces, la palabra pornografía viene de tres términos, de tres palabras que se unen en la cultura griega, que es porno, graf y ia, ¿no? Que es un adjetivo que viene al final. Pero la palabra porno en sí habla acerca de la prostitución que se hacía en ese momento en la cultura griega y romana. La palabra grafía es algo que está escrito o algo que está redactado, ¿no? Acerca de lo que está pasando. Y la palabra ia es algo de lo que se está hablando en el momento. O se está realizando, in situ, ¿no? In situ. Entonces, ahí podemos ver que el origen de este deporte blanco, como lo estamos llamando ahora, por no decir el nombre literal, viene desde siglos atrás y se ha venido practicando desde ya, como digo, siglos que se remontan atrás y no se puede literalmente decir desde cuándo. Las diferentes culturas lo hacen quizás de manera distinta. Y vemos, ¿no? La cultura hindú inclusive se mete mucho en esto también, la cultura occidental y oriental. Entonces, literal viene desde ahí, ya sea de formas de, como lo veíamos hace un momento, en proyectar imágenes, o en dejar dibujos, o en dejar escritos inclusive de cómo hacer estas cosas, ¿no? Ah, mira, interesante. Yo no sabía eso, la verdad. ¿Tú sabías, señor director, tú sabías que era el... Ah, has tenido ahí, te has ilustrado muy bien. Qué vergüenza. Pero, o sea, ya sabemos el origen, ¿no? Es antiguo, no es nada nuevo, ¿no? Yo, como decían en su momento, ¿no? Los jóvenes de ahora ya conocen. Tal vez antes, tal vez en los tiempos de nuestros abuelos, habrá sido algo como que delicado de tocar, ¿no? O sea, tal vez le encontrabas ahí mirando su videíto, su revista. Ah, ¿qué pasó? Pero ahora mucha gente lo toma normal, ¿no? Y algunos incluso en casos extremos se llega hasta el consumismo excesivo de esto, ¿no? No sé si lo habré dicho bien, pero bueno. Pero ahora vayámonos tal vez el por qué pasa esto. Antes tal vez de tocar lo que es por completo el deporte blanco o el acto, ¿no? Que genera el ver este tipo de videos tanto en varones y mujeres, ¿no? Que acá no, acá las chicas no van a venir a decir pena, ya no, que esta cosita solo para los patas, no, falso, casi digo algo. Pero entonces, tal vez ¿por qué se genera el interés de las personas? Bueno, por lo que yo sé, porque yo tengo familiares psicólogos y todo, dicen lo siguiente, ¿no? Que es una etapa, ¿no? Parte de la etapa del crecimiento, llega ese momento de la adolescencia a la juventud, es normal. Pero ya basándonos tal vez un poco, nosotros como cristianos, ¿no? ¿Qué nos dice tal vez Dios sobre un poquito de esto? ¿Es normal tal vez ver ese tipo de cosas y hacer el acto que conlleva? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de la sexualidad primeramente, ¿no? Porque literalmente en estos videos, en estas imágenes, se habla de sexo explícito. Se ve, ¿no? Entonces, tenemos que ver primeramente por qué el ser humano reacciona así ante este tipo de cosas, ya sea imágenes, videos, o no sé, las hormonas y todo eso, ¿no? La sexualidad es algo que está dentro de nosotros. La sexualidad no es algo del que nos tenemos que avergonzar primeramente, porque es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la sexualidad. Pero también, así como nos ha dado, es algo, esa emoción o ese placer que podemos sentir, Él nos dice de cómo debemos usarlo en el transcurso de nuestra vida, ya sea en la adolescencia, en la juventud, inclusive en la adultez, ¿no? Entonces, no somos ajenos a la sexualidad y la Biblia inclusive habla de sexualidad bastante, y algunos si creen que la Biblia no habla de sexo,
Les invito a leer, la Biblia está hablando mucho de eso también. Nos guía, nos enseña mucho de esto. Exacto. Entonces, la pregunta de Abdel es ¿por qué esto reacciona así en el ser humano? O sea, ¿qué nos dice, no? Porque, pues, como te decía, según los especialistas o psicólogos, es una parte, ¿no? De la etapa, ¿no? No, está creciendo, las hormonas están subiendo en la cabeza, es normal que un ratito... Listo, dice, ¿no? Ya se le va a pasar, dice, ¿no? Pero, o sea, como nosotros como cristianos, saben que nosotros somos jóvenes con valores cristianos, ¿qué dice Dios, no? O sea, ¿qué dice ahí en la Biblia sobre este tema exactamente, no? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es normal pasar el proceso? Como te decía, tenemos que tomar en cuenta que la sexualidad es algo que nace de nosotros. Entonces, si empezamos desde ahí, podemos ver de que empezar a consumir o empezar a tener esta curiosidad por ver estos tipos de videos o de imágenes va a salir del ser humano, porque de esto está hecho y es lo que el ser humano también necesita, ¿no? En cierto modo. Pero no me distraigas, por favor. Es como que estar exhibiendo a dos personas teniendo relaciones sexuales y sentir placer tú, ¿no? Al ver esa imagen. Entonces, a eso nosotros como cristianos le llamamos de muchas maneras. Puede ser lujuria, puede ser la lascivia, no sé, el deseo sexual, ¿no? Que podamos tener hacia alguien. Entonces, es una etapa quizás, como tú lo decías, de la adolescencia, donde nuestras hormonas están así, a full. Estamos en un cambio emocional, ¿no? Y donde empezamos a salir de la etapa de la infancia a una etapa ya de la adolescencia, donde empezamos a sentir la atracción hacia el otro sexo. Ya, como que ya le ves a la amiguita. Claro. Plin. Y así también es. Exacto. Ahora creo que a los 12 ya tienen. A esa edad ya la gente los tiempos han cambiado, ¿no? Y también con esto ha cambiado lo que estamos hablando, ¿no? Exacto, entonces como ya podemos ver cambios hormonales y cambios físicos en todas las personas, es donde despierta ese deseo en nosotros de conocer más allá, no sé, de lo que podamos ver, y empieza un deseo bastante íntimo de empezar a conocer a las personas. Y esto viene ya sea por, no sé, por iniciar una relación a muy temprana edad, empezar, no sé, con caricias, con besos, con toques por aquí, toques por allá. Tú debes saber de eso. Claro, como todos, ¿no? Como todos. Claro. También he sido joven. Exacto, también has sido joven. No eres. Todavía eres joven. Entonces, eso es lo que despierta eso en nosotros, ¿no? Y a veces como quizás en esta etapa de la adolescencia no podemos literal sumergirnos completamente en esto, buscamos alternativas de placer. Y es donde nos encontramos con estas páginas, ¿no? Videos, imágenes, como digo, chats, no sé, inclusive, ¿no? Vivimos en una sociedad sexista. Exacto, muy bien, el productor nos dijo, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante sexista, ¿no? Donde ahora la moda se basa en sexo, la música se basa en la sexualidad. Incluso en la ropa, ¿no? Ahora tú ves a las personas, transparente. Cualquiera puede ponerse, ¿no? Claro. Sin querer, la sociedad nos está educando a ver las cosas de otra manera y irnos justo por ese lado, ¿no? Incluso la televisión, ¿no? Cuando vemos ciertos programas, que no puedo mencionar tampoco, ahí vemos como que el bollo, el pancito. Te lo voy a decir con palabras técnicas para que no me bajen el video. Entonces, pues ahí vemos las cosas. Entonces, sin querer, eso también aumenta la curiosidad en los jóvenes y a veces un poquito más en los varones, ¿verdad? Porque normalmente en eso caen, ¿no? En los dos. Claro, pues que las mujeres ahí le miran, que ahí voy a lavar mi ropa. El otro día justo escuchaba, pero cuando fui al café, hoy escuchaba a las chicas, pero no, ¿no has visto a tal? Esas quedan en la tele, pero yo no conozco. Dicen, ay, voy a lavar mi ropa, ¿cómo me gustaría que esté ahí para...? Claro. Eso despierta, ¿no? El interés. Exacto, y como les decía, o sea, literal, muchos sabemos de que esto quizás no es tiempo de sumergirnos tanto en el mundo de la sexualidad. No es No es exacto, no es en el tiempo adecuado,
buscamos alternativas. Y ahora este tema de los videos y como dices, ¿no? Empieza con la música, empieza con videos quizás bastante explícitos o sensuales, ya sea en las redes sociales, ¿no? TikTok, Facebook, Instagram, las diferentes plataformas donde, no sé, tú buscas un video y sale alguien bailando bastante eróticamente, ¿no? Entonces es como que empieza a despertar la sexualidad que tú llevas dentro, pero de una manera muy desordenada. Es cuando empezamos a buscar más, ¿no? Y cada vez más. Es como cuando empiezas a consumir drogas, empiezas con poquito y cada vez quieres más y más. Y lo que has visto ya no te produce nada, entonces empiezas a buscar más, algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte, hasta que en un momento ya te sumergiste totalmente y bueno, esas son las consecuencias quizás de las que vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces es así como tal vez llegamos, disculpe. Entonces es así como llegamos, ¿no? Al tema de que es la curiosidad de querer ver. Es un proceso normal, porque todos pasamos, ¿no? Ahí nace el interés. Claro, o sea, la misma sociedad te hace ver y tú mismo. La sociedad lo ha hecho ver que es normal, pero no podemos llamar a esto normal, porque no es normal, sino es algo que se ha hecho común, ¿no? Esto, como lo decía nuestro director, vivimos en una sociedad bastante sexista, entonces nos hace ver que esto es parte de nuestra vida. La sexualidad sí es parte, pero ya meternos al mundo del deporte blanco, como lo estábamos llamando ahora, eso no es normal. Eso es como que ver la sexualidad que Dios nos ha puesto dentro de nosotros de una manera bastante equivocada, bastante transgiversada o destruida en cierta manera, ¿no? O sea, Dios, yo también sé que Dios no nos, o sea, está ahí escrito, ¿no? Que sí, es parte de nuestra vida, parte de nuestro proceso de crecimiento también, porque es normal, ¿no? Somos humanos, pero ya cuando lo que yo entiendo, y bueno, lo que voy a explicar a los chicos que nos están mirando, que este camino del deporte blanco, por no decir por su nombre verdadero, es el camino un poco incorrecto, ¿no? Porque te haces un daño a ti mismo, sin que te des cuenta, y te lleva, ¿no? Tanto es nuestra misma sociedad que nos lleva a hacer que esto es tan común que pensamos que consumir este tipo de videos eróticos es muy normal, y que si cualquiera lo hace, yo también puedo hacerlo, y lo veo y no pasa nada. Nadie me vio en ese momento, nadie me estaba chequeando ahí, pero no es. Exacto, entonces, como le decía, no es normal, porque hay algo que decía Abdel al final de lo que dijo ahorita. Si esto fuera normal, no habría por qué esconderse, no habría por qué tendría que ser oculto, no habría forma de que sea algo, no sé, del cual, que sería un tema, un tabú, ¿no? Del que no podemos hablar libremente, un temor, ¿no? Entonces, como siempre nos va a causar temor, hay que pensar bien por qué nos causa ese temor de hablar de este tema o empezar a decir algo, ¿no? Acerca de eso. Un nudo a la garganta, exacto. Te quedas sin palabras. Entonces, para terminar esta parte, podemos decir que Dios mismo habla bastante de lo que es la sexualidad y el sexo, pero Él nos dice de cómo deberíamos llevarlo o de cómo deberíamos practicarlo y en qué momento debemos hacerlo. Hay pautas. Exacto, si nos salimos de esto es donde empieza la pornografía, empiezan los videos eróticos, el sex cam, el sex chat, no sé cómo le quisiéramos llamar, ¿no? Entonces, y los que están viendo, sé que algunos saben de lo que estamos hablando. Sí, es menester de un líder saber el mundo. Exacto. Yo digo, o sea, hablamos de cosas bastante explícitas hoy en día y digo,